Saludos internautas. Imagina un universo lleno de civilizaciones avanzadas, y cada una de ellas expandiéndose sin descanso, conquistando estrellas y extendiendo su influencia por vastas regiones del cosmos. Suena increíble, pero si existen, ¿dónde están? Hoy exploramos un modelo revolucionario que no solo explica cómo la vida inteligente podría estar propagándose por el universo, sino que también predice cuándo y cómo podríamos encontrarnos con otra civilización. Este modelo astrofísico es muy interesante y creemos que hay que tomarlo en serio, aunque todavía es reciente y poco conocido, también nos da una solución aterradora. Y es que no deberíamos estar aquí. Nos han dejado avanzar demasiado y eso es muy sospechoso. O bien lo peor está por llegar, o somos los únicos en la inmensidad cósmica. Pero hay otra alternativa que no nos habíamos planteado. Hay cientos de miles de millones de estrellas en la Vía Láctea, y gran parte de ellas con planetas, pero no solo aquí, sino en cientos de miles de millones de galaxias en todo el universo. Resulta altamente improbable que no estén aquí. Deberían existir miles de imperios alienígenas, y cada uno de ellos abarcando decenas de sistemas estelares, hablando entre ellos, comerciando y conquistando. Es plausible pensar que no se comportarán como nosotros, pero la vida inteligente es curiosa por naturaleza y tiende hacia la expansión, encontrar nuevas tierras y qué se oculta en el próximo horizonte. Así que ya deberían estar aquí. La velocidad de la luz no debería ser impedimento. A un 10% de la velocidad de la luz, cualquier civilización podría apoderarse de toda la Vía Láctea en 1.000.000 de años. El modelo que discutiremos es uno de los más interesantes y su autor principal es Robin Hanson. Aunque seguro que solo lo conoces por la persona que introdujo la idea del gran filtro en 1996. Os recuerdo en qué consiste. Esta hipótesis se plantea en el contexto de la paradoja de Fermi y nos dice que las civilizaciones avanzadas tienden a autodestruirse antes de poder colonizar otros mundos o comunicarse con otras civilizaciones a través de guerras, catástrofes ambientales o el desarrollo de tecnologías que podrían llevar a su extinción. Además, se menciona el filtro en la evolución, que indica que la evolución de la inteligencia avanzada puede ser un proceso raro y difícil, y aunque la vida simple pueda ser común, las civilizaciones complejas y tecnológicamente avanzadas pueden ser muy raras. Según Robin Hanson en su nuevo estudio, nos plantea que cualquier civilización inteligente en algún momento necesitará abandonar su planeta natal y expandirse por el universo. Desde ese momento, se convierten en alienígenas acaparadores, expandiéndose a una fracción de la velocidad de la luz, y en cada estrella con planetas habitables realizan cambios significativos. Lo mismo que hemos hecho los humanos en nuestro planeta al conquistar nuevas tierras. Cualquier civilización avanzada debe emitir alguna clase de energía y es detectable. Desde luces artificiales a satélites solares o emisión de radiación infrarroja. Pero ¿por qué habrían de existir esas civilizaciones extraterrestres? El problema aquí plantea otra pregunta. ¿Por qué los humanos hemos aparecido tan pronto en el universo? Se cree que el universo puede durar más de un Google años en el futuro, es decir, un 1 seguido de 100 ceros. Desde esta perspectiva, nuestra aparición ahora es un abrir y cerrar de ojos en comparación con los 13.800 millones de años desde el Big Bang. Pero el que seamos los primeros también es raro, y no debemos caer en el antropocentrismo, implicando que las condiciones de la Tierra o de la vida humana son únicas o excepcionales en el universo. Robin Hanson continúa con su análisis, apoyado de un modelo estadístico publicado por Brandon Carter en 1983, y aquí la cosa se pone muy interesante. ¿Qué probabilidades hay que la materia inerte se convierta en una civilización como la nuestra? Desde la aparición de las primeras moléculas que se replicaban, hasta la aparición de organismos multicelulares, y multitud de combinaciones por medio de la selección natural, hasta crear organismos complejos como nosotros. Y cada transición es un paso muy difícil a la complejidad. Este modelo también se aplica a la biología. Para desarrollar un cáncer, una célula tiene que sufrir muchas mutaciones para volverse cancerosa. De hecho, todas las células sufren mutaciones, pero las posibilidades de sufrir tantas son mínimas en nuestro tiempo de vida. Sin embargo, en nuestro cuerpo hay millones de células,
Así que estadísticamente, cuanto más tiempo vivimos y más grandes somos, más posibilidades hay de desarrollar cáncer. Normalmente se necesitan 6 o 7 mutaciones, pero a veces con 2 es suficiente. Ahora apliquemos ese modelo al de Robin Hanson. ¿Cuántas transiciones difíciles tuvo que pasar la vida en la Tierra para volverse inteligente? Nuestro planeta tuvo que pasar muchas transiciones y eventos improbables hasta llegar a nosotros. Una serie de obstáculos que la vida tiene que superar para llegar a ser tan avanzada como la humanidad. Y cuantos más pasos haya, más raro es llegar a nuestra etapa. Es como subir una escalera muy empinada. Mientras más peldaños haya, menos probable es que alguien llegue al final. Se puede decir que nuestro planeta puede existir unos 10.000 millones de años, el mismo tiempo que se espera en una estrella como el Sol. Si la vida inteligente surgió después de 4.100 millones de años de evolución, significa que un planeta necesita mucho tiempo para el desarrollo de vida avanzada, con pasos muy duros, y aunque viviéramos 1.000 millones de años más, no hay duda que la esperanza de vida inteligente en un planeta es relativamente corta. De hecho, este modelo sugiere que si seguimos este patrón, es probable que más del 99% de las civilizaciones avanzadas del universo surjan después de nuestro tiempo, cuando haya cada vez más planetas longevos con elementos más pesados, lo que nos hace parecer un tanto prematuros. La gran pregunta sigue siendo, ¿por qué llegamos tan temprano? Y en consecuencia seguimos vivos. Pues atentos, porque aquí entra en juego los tipos de civilizaciones que se encuentran en este momento en el universo. En el modelo estudiado, se cree que existen 2 tipos de civilizaciones alienígenas: las civilizaciones ruidosas y las civilizaciones silenciosas o no expansivas. Las ruidosas se expanden rápidamente, ocupan grandes regiones del universo y cambian su entorno de formas que deberíamos poder detectar. Es como si fueran vecinos que hacen mucho ruido en el vecindario cósmico. Si existen y se han expandido, podrían evitar que otras civilizaciones avanzadas surjan en sus áreas, controlando así grandes regiones del universo. Las civilizaciones tranquilas o no expansivas serían civilizaciones que evolucionan sin ser detectadas. No se expanden ni dejan rastros obvios en el cosmos. Son silenciosas, y algunas de ellas pueden volverse expansivas, pero otras no podrán salir de su planeta natal o se autodestruirán. Entonces su tiempo de vida sería relativamente corto y se extinguirían rápidamente. ¿Y qué significa para nosotros y el SETI? Según este modelo, los alienígenas ruidosos y expansivos podrían estar ya ocupando entre el 40 y el 50% del volumen observable del universo, y cada raza podría llegar a controlar hasta millones de galaxias. Si existen, aún no serían detectables, pero sí podrían aparecer en nuestros telescopios en unos 200 millones a 2.000 millones de años, lo cual es algo que podríamos en teoría observar algún día. Si estas civilizaciones expansivas están ahí, y su expansión es más lenta de lo que creemos, las podríamos detectar observando arcos circulares largos en el cielo, tecnofirmas, como huellas cósmicas de megaestructuras que están ocupando espacio, pero de una manera muy sutil. El modelo de las células cancerosas también se puede aplicar aquí. Cuanto más se expande una civilización, más posibilidad de evolucionar y sobrevivir. La vida inteligente podría seguir el patrón de una enfermedad por el cosmos. Pero dado que no vemos signos de estas civilizaciones, la hipótesis sugiere que aún no se ha alcanzado un punto en el que muchas civilizaciones expansivas hayan tenido tiempo de surgir y expandirse. De manera que estos extraterrestres expansivos y acaparadores son los que limitan la expansión de otras razas. Al igual que pasa en nuestro planeta, nuestra presencia extingue a otras especies e impide el desarrollo de una vida inteligente alternativa. Nosotros estamos en camino de ser una civilización expansiva y ruidosa a nivel cósmico que ocupe todo el espacio disponible en la galaxia. La vida inteligente expansiva no debe ser tan rara. Las civilizaciones siempre necesitan nuevos territorios, nuevos recursos y nuevas experiencias para su supervivencia fuera de su planeta natal. Si nos hubiéramos quedado por siempre en África y no nos hubiéramos expandido, no estaríamos aquí ahora, y con el tiempo deberemos viajar a las estrellas si queremos sobrevivir. Así que esos extraterrestres, por muy benevolentes que sean, la expansión cósmica siempre impide el desarrollo de otras razas, y todos los planetas habitables ya estarían siendo ocupados.
Si el Homo sapiens hubiera aparecido miles de millones de años más tarde, seguramente la expansión de otras razas extraterrestres hubiera impedido su desarrollo. Así que civilizaciones expansivas como la nuestra en sus inicios tecnológicos solo pueden aparecer temprano en el cosmos antes que otros conquisten los sistemas estelares. Y esto es importante. Cualquier civilización antes de expandirse por el espacio debe observar exactamente lo mismo que nosotros. Un cosmos silencioso, apto para poder expandirse. Esto no nos hace tan especiales. Somos una civilización típica que si no nos autodestruimos antes, se volverá expansiva hacia las estrellas y visitará todos los planetas. De hecho, ya estamos empezando a pequeña escala con nuestro sistema solar. En la historia de la ciencia, como bien sabemos, ser especial es sospechoso, y todo nos lleva a pensar que hemos aparecido muy temprano. Una vez que aparecen suficientes extraterrestres expansivos por selección natural cósmica, los primeros y más avanzados serán los que queden con vida y ocuparán todos los planetas habitables, y además enviarán naves robot a todos los mundos para obtener información. Pero todo depende que los viajes interestelares sean posibles. Es probable que viajemos algún día más rápido que la luz o que otros lo hagan. Hay formas mucho más sencillas. La exploración con sondas autorreplicantes. Antes de enviar seres biológicos a un planeta desconocido, es plausible que una civilización envíe sondas para investigarlo, o quizá para plantar la semilla de la vida. Son las sondas von Neumann y deberían tener inteligencia artificial para reaccionar al entorno, a cualquier peligro. Las distancias cósmicas no serían un inconveniente, ya que podrían lograr la propulsión mediante velas láser, hidrógeno interestelar, o hasta impulso por curvatura, incluso a velocidades de una fracción de la velocidad de la luz. La galaxia podría ser colonizada en unos 10 millones de años, algo insignificante comparado con la edad de la galaxia. Una vez obtenida la información mediante sondas, las civilizaciones viajarían a esos planetas aptos para colonizar u obtener nuevos recursos, y podrían hacerlo en naves generacionales, donde podrían llevar al menos a miles de seres para poblar los planetas. Así que antes de ver extraterrestres, deberíamos ver sus ondas de reconocimiento. Hemos visto algo similar en nuestros cielos, algo que nos haga sospechar que hay aparatos automáticos de otros mundos. Si es así y encontramos en algún momento tecnología de otros mundos, entonces quiere decir que estamos entre las primeras civilizaciones, pero no somos los primeros. Esas ondas nos dirían que estamos viendo el inicio de la conquista de extraterrestres expansivos. Y más vale que nos apresuremos a colonizar otros planetas antes que otros lo hagan. Si te gustó este vídeo, dale a like y suscríbete. Aporta lo que puedas en Patreon para que el canal siga activo. Un abrazo cósmico a todos.